Bueno, pues estamos ya casi llegando al final de esta parte, de esta cita y de la parte científica, y podemos decir que casi terminamos donde empezamos, casi, que es en el Hospital La Fe. Ahora pasarán a este escenario el doctor Javier Poyatos y la estudiante predoctoral Alicia Novella, que, como les decía, son del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe de Valencia, y su dedicación y estudios han supuesto grandes avances para conocer cómo se comporta la enfermedad que padecen los miembros de Conquistando Escalones, que es la distrofia muscular de cinturas del tipo 1F-T2. Poyatos y Novella nos hablan hoy sobre terapia génica y modelos celulares, hitos y retos. Adelante. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a este congreso divulgativo y nuestro enorme agradecimiento a la Asociación Conquistando Escalones por todo el trabajo que hacen para fomentar la investigación en esta enfermedad ultra rara, que sin ellos no habría sido posible todos los avances que se han ido obteniendo a lo largo de estos años. Y mi compañera Alicia y yo os vamos a dar una charla sobre terapia génica y modelos celulares, ¿vale? Esa foto está un poco desactualizada, pero bueno. Terapia génica. Nuestra compañera Inés anteriormente ha hecho una revisión y os ha dado una explicación fantástica de la terapia génica en distrofia muscular de cinturas. Y yo me voy a centrar en otro subtipo de terapia génica, que es la que está asociada al sistema CRISPR-Cas9, que seguramente todos en algún momento hayáis oído hablar de ellos. Este sistema de edición génica tiene sello español y surge de la investigación que hizo el microbiólogo Francis Mojica cuando estudiaba unas arqueas, unos procariotas que vivían en las salinas de Santa Pola de Alicante. Estudiando el genoma de estos procariotas se dio cuenta que había unas secuencias que estaban repetidas en su genoma y le resultó muy curioso. También se habían hecho otras publicaciones en bacterias por otros grupos. Y posteriormente, esto fue sobre a finales de los 80, a principios de los 90, y fue 10 años después, a principios de los 2000, cuando él mismo acuñó el nombre de CRISPR y describió los componentes básicos de este sistema, descubriendo y describiendo que realmente era un sistema inmune que tenían las bacterias y las arqueas para protegerse de las infecciones de los virus. A partir de aquí, esto constituyó un pistoletazo de salida y revolucionó el campo de la terapia génica y la biología molecular, y se realizaron numerosos estudios y empezaron a profundizar en todos los elementos de este sistema CRISPR. Hasta que en el año 2020 se le concedió el Premio Nobel de Química a estas dos investigadoras, Manuel Charpentier y Jennifer Doudna, por haber podido replicar in vitro este sistema y apuntar que se podía reprogramar para utilizarlo a nuestro antojo, por así decirlo. Este sistema consta de básicamente dos elementos. Uno es la nucleasa Cas9, que es una enzima, una proteína, que lo que realiza es cortar el ADN, realiza cortes de ADN en las dos cadenas del ADN. Pero no corta en cualquier lugar, sino que va guiado por otra molécula que se llama ARN guía. Entonces, mediante este ARN guía, nosotros podemos dirigir a este sistema a donde nosotros queramos. Cuando se produce un corte de doble cadena en el ADN de las células eucariotas, como las células humanas, la célula tiene que reparar ese daño celular, porque si no, morirían. Hay dos mecanismos esenciales. Uno es que une el extremo roto, pero de una forma no muy precisa, y otro que sí que produce, mediante recombinación homóloga, una reparación precisa de ese daño.
Entonces, nosotros los investigadores podemos adaptar cada uno o utilizar cada una de las dos variantes que tiene la célula para reparar este daño celular para nuestros intereses científicos. Actualmente, el sistema CRISPR se utiliza en biomedicina para multitud de fines. Entre ellos, los más destacados son, bueno, principalmente como potencial, como una aproximación terapéutica a enfermedades de origen genético. Es decir, que con este sistema se podrían tratar algunas enfermedades de origen genético de forma permanente, ya que actúas a nivel del ADN. Pero también nos sirve, por ejemplo, para realizar modelos de enfermedades. En aquellos casos de enfermedades que no tenemos modelos animales o celulares, podemos generarlos con este sistema, o para encontrar algunos fármacos o tratamientos muy específicos y muy dirigidos. Actualmente existen en 2023 59 ensayos clínicos que tienen como base la terapia por CRISPR-Cas9 y se basan contra el cáncer, tanto en tumores sólidos como líquidos, ceguera, diabetes, enfermedades sanguíneas, infecciones, también amiloidosis por transtierretina. Se piensa que esto queda muy lejos, o la terapia génica o el sistema CRISPR, de una aplicación real, pero la realidad es que hoy en día ya es una terapia real en algunos casos. Aquí os pongo el ejemplo de una terapia que se llama Exacel, que es desarrollada por las compañías Vertex y CRISPR Therapeutics, que es la primera terapia basada en CRISPR que está en fase de aceptación por la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento. En relación a esto, esta mujer que os presento aquí es Victoria Gray y fue la primera paciente. Bueno, este tratamiento Exacel se utiliza para anemia falciforme y beta-talasemia, que son unas enfermedades sanguíneas por mutaciones en la hemoglobina, y lo que hace es que los glóbulos rojos estén deformes y causa bastantes complicaciones. Esta persona, Victoria Gray, es una paciente con anemia falciforme y fue la primera paciente que se sometió al tratamiento con Exacel en 2019 y actualmente se le considera totalmente curada. No solamente es el caso de Victoria, sino también de otros 75 pacientes que se enrolaron en el ensayo clínico y todos ellos, o la gran mayoría, presentaron resultados muy positivos. Ahora os voy a hablar un poco del sistema CRISPR y distrofias musculares. Uno de los ejemplos y en los que más se ha utilizado es la distrofia muscular de Duchenne, aunque en que anteriormente el doctor Vilched ya os ha comentado en qué consistía. Esta distrofia consiste en es causada por mutaciones en el gen de la distrofina, que la distrofina es una proteína clave para mantener la estructura de las células musculares. Este es un trabajo muy bonito que se realizó en un modelo animal de perros con distrofia muscular de Duchenne y está basado en CRISPR. Aquí, en esta imagen, podéis ver a la izquierda, estos son secciones de distintos músculos de los perros. La parte de la izquierda que veis en verde es el marcaje de la proteína distrofina, que sí que podéis ver señal, y son de perros sanos, y a la derecha veis que no hay señal verde, que correspondería a los perros enfermos. A estos perros enfermos, una vez se le administraban de forma intravenosa el complejo CRISPR dirigido para corregir esta mutación que portaban, podéis ver que se recuperaba la expresión en distintos músculos, incluso en el corazón, de la proteína distrofina. Y ahora os voy a comentar un trabajo que realizamos en el laboratorio de patología neuromuscular del Instituto de Investigación La Fe, en colaboración con el grupo de genómica translacional de la Universidad de Valencia, y fue una aproximación terapéutica a la distrofia muscular de cinturas D2 por mutaciones en transportina 3 mediante CRISPR-Cas9. Como ya han comentado previamente, pues esta distrofia surge por mutaciones en el gen de la transportina, que tiene una mutación en la que falta un único nucleótido, una única letra del genoma en el gen de la transportina, con lo cual produce una proteína mutante y anormal. Lo que hicimos fue, a partir de una biopsia muscular de un paciente con esta enfermedad,
aislamos mioblastos primarios y estos mioblastos los tratamos con el sistema CRISPR fomentando nuestro objetivo era corregir específicamente esa mutación puntual de un único nucleótido. Conseguimos realizarlo y establecer cultivos homogéneos y observamos que en las células enfermas había ciertos defectos o habíamos caracterizado ciertos defectos, como que había un aumento de expresión de la proteína transportina, una deficiencia en la diferenciación muscular o también había una desregulación de las vías autofágicas y tras la edición por CRISPR estas vías se restauraban. Y aquí, como ejemplo, en la imagen de la derecha, se puede ver el manchurrón este que se ve aquí arriba, es la señal correspondiente específicamente a la proteína mutante y en primer lugar es un control sano en el que no debe haber esta proteína, con lo cual no hay señal. En el medio muestras de células enfermas en la que sí hay señal y después tras la aplicación del sistema CRISPR en lo que no se detecta señal, con lo cual hemos conseguido evitar que se produzca la proteína mutante. Sin embargo, no todo es tan bonito con la terapia génica. Existen numerosos retos que no son menores. Algunos son comunes a otras terapias génicas, como ya ha comentado la compañera anteriormente, que es el tema del delivery, de cómo llegan las moléculas o el complejo CRISPR a nuestro tejido diana. En el caso de las distrofías musculares es aún más complejo porque es un tejido muy difuso que no está concentrado en una región específica. También hay otros problemas como el problema de los off-targets. Recordemos que esta terapia actúa a nivel de ADN y los cambios que realiza son permanentes. Entonces, hay veces que el sistema se puede equivocar y cortar en zonas que no nos interesa, con lo cual podría ser un problema. Sí que se está avanzando en la investigación y en fomentar nuevas tecnologías para que estos efectos se reduzcan, que realmente son mínimos o residuales. También puede haber problemas de autoinmunidad, problemas, sobre todo, también hay que tener muy claro el componente moral y ético, porque no podemos jugar a ser dioses con esta terapia, tiene que haber unas reglas establecidas y siempre tenemos que estar bajo un componente moral y ético. Y otra desventaja principal es el coste que tienen. Como ejemplo, la terapia de la paciente que os he enseñado anteriormente, de Victoria Gray, está estimada en $2 millones por paciente, sin contar toda la parte asistencial y clínica y todo esto, lo que es el desarrollo de la terapia. Con lo cual, esto dificulta también mucho que en caso de enfermedades raras o muy raras pueda llegar directamente a los pacientes. Pero bueno, con el fomento y el apoyo de los gobiernos, de entidades privadas y sobre todo también de asociaciones como Conquistando Escalones, pues hace que vayamos remando todos a una misma dirección y podamos poco a poco ir consiguiendo avances en este tema. Y ahora doy paso a mi compañera Alicia. Hola, buenas. Yo voy a dar un poco un paso hacia atrás. Javi os ha estado hablando concretamente del modelo celular, por ejemplo, que generaron y tal. Pero realmente, ¿qué es un modelo de experimentación, ¿no? Pues un modelo de experimentación es cualquier sistema físico o biológico, que representa total o parcialmente el proceso que queremos estudiar. Actualmente los modelos de experimentación son esenciales para el estudio de enfermedades, ya que nos permiten pues, tanto estudiar posibles terapias como estudiar los mecanismos patogénicos de estas, o incluso, como se ha mencionado en otras charlas, poder describir marcadores que nos permitan diagnosticarlas de manera no invasiva o saber la progresión de esta, ¿no? Podemos clasificar los modelos de experimentación en estos 4 grupos que os muestro aquí. Tenemos por un lado los modelos in vitro, que serían pues, el crecimiento controlado y el mantenimiento de líneas celulares, ¿no? Luego tendríamos los modelos in vivo, que corresponderían a lo que conocemos pues, como experimentación animal, pero también tenemos otro tipo de modelos, como serían los modelos in silico, que consisten simplemente en simulaciones en los ordenadores que pues, simulan estos procesos biológicos y nos permiten pues,
utilizándolos en conjunto con otros modelos, avanzar de manera más eficiente en el estudio en nuestros estudios, ¿no? Y además, ahora mismo está en auge otro tipo de modelos, como serían, por ejemplo, los modelos tridimensionales que combinan partes físicas combinadas con células y reproducen las enfermedades, los procesos que ocurren en la enfermedad, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en hablar concretamente de los modelos in vitro y de los modelos in vivo y de una aplicación concreta como sería el reposicionamiento de fármacos. ¿Qué ventajas nos ofrece el uso de modelos in vitro? Bien, actualmente se tiene muy en cuenta la ética a la hora de elegir qué modelo de experimentación vamos a utilizar, ¿no? Entonces se tiene muy en cuenta el bienestar animal. Los modelos in vitro nos dan una gran ventaja, que es poder reducir el número de animales que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto. De manera que todos aquellos experimentos que podamos realizar en este tipo de modelos permitirán que no se tengan que llevar a cabo en un animal, ¿no? Además, una de las grandes ventajas que tienen es que nosotros podemos generar una línea celular a partir de una muestra de un paciente, y esto nos va a permitir tener un background genético idéntico al que tiene el paciente o la persona que padece la enfermedad que estás estudiando, y vamos a poder estudiar de manera más precisa los mecanismos patogénicos, así como pues, ver la respuesta a diferentes terapias. Y también es muy importante hablar del día a día, ¿no? Pues al final un cultivo celular, un modelo in vitro es mucho más fácil de manipular y de trabajar con él que un modelo animal. Y también es bastante más barato. Sin embargo, a día de hoy no se concibe la investigación sin el uso de modelos in vivo. No podemos trabajar, igual algún día podemos llegar a ello, pero actualmente son necesarios para la investigación los modelos in vivo, el uso de animales. Pero yo hoy quería recalcar que, a pesar de que cuando pensamos en modelos animales lo que nos viene a la cabeza pues es el típico ratón, un mamífero, ¿no? Una cobaya, un conejo, algo que se parezca más a nosotros evolutivamente, esto no es del todo cierto. Existen otro tipo de organismos que se han utilizado durante muchos años en célula, como puede ser C. elegans, que es un gusano, las levaduras, o sin ir más lejos, Drosophila, que como os ha mencionado Rubén previamente, pues es la típica mosquita de la fruta que tenemos en casa. Es un organismo modelo bastante potente. ¿Por qué? Porque al final nosotros en una célula no estamos representando, no tenemos un organismo completo como tal y no se manifiestan todas las interacciones que se producen en el cuerpo, etc. Sin embargo, Drosophila es un animal, es un cuerpo, un organismo, y además que es muy fácilmente manipulable genéticamente y que tiene ciclos de vida muy cortos. Esto tiene una gran ventaja, que es que podemos tener varias generaciones de las moscas en muy poco tiempo, y además podemos tener un tamaño poblacional para nuestros ensayos bastante elevado, lo cual es muy importante. Entonces, previamente Rubén ha hablado sobre el reposicionamiento de fármacos, que es una buena alternativa para poder encontrar terapias para enfermedades raras o ultra raras. ¿En qué consiste? Así hago un breve repaso. Pues consiste en coger fármacos que ya están aprobados y que se encuentran, que si ya se distribuyen, y buscar una aplicación, buscar cuál de ellos puede tener una aplicación terapéutica para nuestra enfermedad. Concretamente hay una estrategia que es el rastreo de fármacos sobre modelos que ya tenemos previamente, que consiste en coger muchos fármacos y probarlos sobre nuestros modelos experimentales y ver cuáles de ellos tienen una mejora en el fenotipo de estos modelos, ¿no? Para así poder llegar a una molécula candidata que, con suerte, y posteriormente pueda llegar a ensayos clínicos y, con mucha suerte, pues que pueda llegar al público. Entonces, esto es lo que en el laboratorio hemos llevado a cabo, o estamos intentando llevar a cabo para intentar encontrar una molécula para reposicionar para la distrofia muscular de cinturas de tipo D2. Entonces, ahora os quería contar así un poco por encima lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Entonces, en primer lugar, pasamos por el modelo de Drosophila, que Rubén ya os ha hablado de él previamente, en el que se expresa la proteína mutante que tienen los pacientes, ¿no? Ya os ha mencionado también previamente que concretamente está mutado el gen de la transportina 3. ¿Cuál es su función? Su función es realmente transportar moléculas del citoplasma al núcleo. Entonces, a este modelo de Drosophila se le añadió un minigen, se modificaron más genéticamente de manera que tuviéramos un fenotipo que fuera más fácilmente cuantificable o más visible. Entonces, esto consistía en que si la transportina está haciendo su función correctamente, van a entrar en el núcleo las proteínas que toca y vamos a tener luminiscencia. Sin embargo, si este transporte no está ocurriendo de manera eficiente, las proteínas no van a entrar al núcleo y vamos a tener una señal de luminiscencia menor, como se representa en este gráfico de aquí.
las moscas transgénicas que presentan la mutación tienen una señal de luminiscencia menor que las moscas wild type. Entonces, en el gráfico que tenemos al otro lado se muestran los 1.480 y pico compuestos que se pasaron por nuestro modelo de drosófila para comprobar cuáles de ellos mejoraban el fenotipo, concretamente en este caso de luminiscencia. Entonces, en los cuadrantes de arriba tenemos a un lado, a la derecha, los fármacos que, bueno, a la derecha para vosotros, los fármacos que mejoraban este fenotipo, y a la izquierda tenemos los fármacos que lo empeoraron. Que a simple vista esto parece un resultado negativo, pero realmente esto también nos puede dar información sobre el mecanismo que está teniendo lugar o por qué motivos están manifestándose los signos clínicos de la enfermedad. Entonces nos vamos a centrar ahora en aquellos fármacos que sí que tuvieron un efecto positivo, aumentaron la señal de luminiscencia en las moscas. Entonces se seleccionaron para pasarlos por el siguiente paso, que sería evaluarlos en el modelo celular. Este modelo celular, como bien ha dicho Javi, está generado a partir de biopsias de un paciente que padece distrofia muscular de cinturas de tipo D2. Entonces lo que hicimos fue evaluar diferentes fenotipos que ya habíamos descrito que presentaban estas células, ¿no? Os he puesto aquí dos ejemplos, que serían, por ejemplo, en el caso de la gráfica de abajo, se miden los niveles de una proteína que está relacionada con el flujo autofágico, ¿no? Entonces, las células enfermas presentan estos niveles aumentados y podemos ver cómo los diferentes compuestos a diferentes dosis consiguen disminuir los niveles de esta proteína, por lo que asumimos que están mejorando este flujo autofágico, este fenotipo, ¿no? Y arriba lo que tenemos es las medidas de la proteína, de la transportina mutante, porque tenemos un anticuerpo que permite detectarla de manera específica. Solo la proteína, la transportina que está mutada, que presenta esos 15 aminoácidos adicionales. Entonces vemos que también los compuestos consiguen disminuir los niveles de esta proteína mutante. Entonces, teniendo en cuenta esto y otros niveles y otros parámetros, otros fenotipos, y también un informe de toxicología que realizamos de manera externa, llegamos a elegir un compuesto que es este que os muestro aquí a este lado, en el que vemos en primer lugar unas muestras control que no tienen la mutación, donde vemos que las diferentes células se están fusionando para formar las fibras. Luego al lado tenemos las células que no están tratadas, por lo que podemos observar que el índice de fusión de las fibras es menor, y luego las células tratadas con el compuesto que ha sido seleccionado, que en función de los rescates y de la toxicología hemos seleccionado, el cual mejora visiblemente esta fusión de las células musculares. Con todo esto, pues el siguiente paso sería, una vez tengamos el ratón bien caracterizado, con los fenotipos que tenemos que mirar bien descritos, pues probar este compuesto que hemos seleccionado para ver si conseguimos rescatar estos fenotipos. Y con esto ya terminamos. Muchas gracias por vuestra atención y... Bueno, yo voy a mantener la esperanza hasta casi el final. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, pues Javier, Alicia, muchísimas gracias.